Esta noche continuamos nuestra serie en bibliología. Hemos visto la teoría, en cierta manera, del canon y como he mencionado anteriormente, entendiendo ciertas palabras como inerrancia, infalibilidad, entendiendo palabras como suficiencia, autoridad, ahora nos ayudan a entender lo que quiero hablar en esta noche y en sí en estas próximas semanas, dependiendo del tiempo, ir viendo por qué nosotros podemos con confianza, con certeza, entender y comprender que estos libros que tenemos aquí, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, realmente son los libros inspirados por Dios. Y de nuevo, quiero que vayamos a 2 Timoteo 3:16, solo para recordarle de un texto y la pregunta que vamos a empezar a contestar en esta tarde. 2 Timoteo, capítulo 3. Verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, ahora, lo que yo quiero que usted vea en esta tarde es, hace muchas semanas atrás yo le hice la pregunta, ¿qué se refiere toda la Escritura? Cuando hablamos de toda la Escritura, estamos hablando del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros saber realmente a qué se refiere toda la Escritura? Y mínimo el día de hoy, podemos decir que Pablo aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero también tenemos que hacernos la pregunta si incluye aquí Pablo la idea de los 14 libros apócrifos. Nosotros les llamamos apócrifos, la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos, es decir, igual que nuestros libros, ellos ven a esos libros como inspirados por Dios. Ahora, antes de entrar al tema, y tenemos que definir una palabra más, lo que quiero recordarle es lo que ya hemos venido hablando. Hemos ya afirmado que la Biblia misma nos muestra que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y por lo tanto, el resultado de un texto inspirado por Dios es un texto inerrante, un texto infalible, un texto suficiente, y por lo tanto un texto autoritario, que la Biblia misma es nuestra autoridad en nuestra manera de vivir, en cómo nos comportamos, en nuestra manera aún de pensar y X cosas más que podemos hablar acerca del canon bíblico. Pero debido a que la palabra de Dios es inspirada, hemos ya visto que nosotros tenemos que afirmar esto porque la Biblia misma afirma esto de sí misma. Entonces, es parte del entendimiento aquí, porque ahora vamos a ir viendo por qué no ciertos libros y por qué no están en la Biblia y por qué no son considerados palabra de Dios, y en parte es por este fundamento que ya se ha establecido. Entonces, es parte de la razón por la cual quise hablar de estos temas más detalladamente, para que ahora sí empecemos ya con este fundamento, ir entendiendo por qué tenemos los libros que tenemos. Mi intención en esta noche es hablar del canon, qué es el canon, y afirmar por qué nosotros creemos que los libros del Antiguo Testamento son realmente los libros que debemos creer que son inspirados por Dios. Eso es la meta de hoy. No sé si cumpla esa meta, pero es la meta de esta noche. Para iniciar, quiero que vea aquí un nombre que se llama el Vetus Synodicon. Ahora, muchos dirán, ¿qué es esto? La razón por la cual este nombre o personaje
este texto en sí griego del nuevo siglo es importante es porque si tú hablas con muchos ateos, si tú hablas con gente que tiene el escepticismo, o sea, duda de la fe, busca maneras de negar la Biblia, ellos te van a decir que históricamente está comprobado que el concilio de Nicea en el año 325, estamos hablando del cuarto siglo, son 4 siglos después de la vida de Cristo, el concilio de Nicea nos dio el canon bíblico. El problema con eso es, el concilio de Nicea ni tocó el tema del canon bíblico. El concilio de Nicea está hablando de cristología y específicamente cómo entendemos el ser de Dios en la persona de Cristo. Es la razón por la cual el concilio se reunió. Sin embargo, ¿por qué muchos creen esto? Es porque este manuscrito es lo que le llaman un pseudo histórico manuscrito, un texto griego que tiene el resumen de varios concilios. De nuevo, estamos hablando, esto es en el 9º siglo, en el siglo 9 se encuentra este escrito, y estos escritos tenían un resumen de varios concilios históricos. Y entre ellos habían relatos históricos correctos, pero también habían relatos legendarios. Y este escrito afirma que en el concilio de Nicea algo milagroso sucede. Están todos los manuscritos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y también están los manuscritos de los libros apócrifos. Y de acuerdo a este relato, lo que sucede es que los obispos que se reunieron en este concilio empiezan a orar, y milagrosamente el Espíritu Santo o Dios mismo empieza a tirar libros que no deberían de estar en la Biblia, y los últimos que quedan son estos 66 libros de la Biblia. Ahora, nadie conocería este mito con la excepción de 2 libros muy famosos. Uno por Voltaire, que fue un filósofo francés que él busca ridicular los milagros y la fe cristiana, y él toma este escrito del nuevo siglo y lo hace famoso en su era, en sus escritos, especialmente en el mundo filosófico, que está ya no creyendo en ciertas verdades y posturas de la fe. Y entonces muchos leen su libro y empiezan a ver, sí, qué ridículo, ¿cómo uno puede creer que así fue dada la Biblia? Y entonces ese es un escrito. El otro más recién es por Dan Brown y el Código de Da Vinci, donde Dan Brown trae una teoría de conspiración en que Constantino formó este obispado, o sea, este grupo de personas del emperador Constantino, y por lo tanto, debido a sus escritos que también son mitos y no veracidad de datos históricos, o sea, tiene datos históricos, pero pone muchas leyendas históricas en sus escritos, él también hace famoso estas enseñanzas que de nuevo históricamente no tienen ninguna veracidad, pero por lo tanto hay muchos, y si usted escucha podcasts, si usted escucha a gente joven, por eso siempre le digo, hermanos, no agarren su teología de TikTok, lean un libro en serio. Hay tanta gente que escucha cosas y se la cree. Y porque este es erudito, porque este tiene título, y por falta de leer empezamos a creer en cosas que realmente no son veracidad histórica. Y por lo tanto, de nuevo, estas leyendas que no tienen validez históricas ha dado a muchos a creer que es en el 325 que nosotros tenemos un canon bíblico. Mi meta en estas semanas va a ser mostrarle otra idea completamente diferente, que desde el Antiguo Testamento y en el primer siglo hay una idea de un canon bíblico en nuestra misma Biblia. Pero para llegar ahí tenemos que definir y ver qué es un canon. Déjeme nomás, quiero que vea lo difícil de esta conversación, porque sí es una conversación que quiero tener en esta noche. Pero, en primer lugar, Nicea no nos dio el canon bíblico porque hay varios canons
que existen a través de la historia de la iglesia. El canon más antiguo que tenemos, históricamente hablando, es el canon de Marción, segundo siglo, año 140 después de Cristo. Marción es un hereje y es por lo tanto que el canon de él es de esta manera. Él cree que el único evangelio que debemos leer es Lucas, pero está editado porque Marción batalla mucho con ciertos milagros, batalla mucho con ciertas enseñanzas, él mismo está quitando ciertas enseñanzas. Cree en el evangelio de Lucas, pero en su versión editada. Él cree en 10 epístolas de Pablo y él no incluye el Antiguo Testamento precisamente porque esa es su herejía. Marción cree que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Por lo visto nunca leyó Apocalipsis, pero él cree que Jesús es un Dios distinto al Dios cruel y malvado del Antiguo Testamento y por lo tanto en su canon él no incluye ningún escrito del Antiguo Testamento porque no cree que ese es el Dios verdadero. De nuevo, un hereje, pero él es el primero que empieza a poner o pensar en qué libros realmente deberían ser considerados inspirados por Dios. Un hereje, pero es el primero que empieza a pensar de esta manera. El canon, ahora sí que no es hereje, que tenemos más antiguo en cuanto a libros del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es lo que se conoce como el canon muratoriano. Y de nuevo, quiero mostrar que a través de la iglesia, personas ya estaban pensando en esto, aún antes de esto, pero estos ya son canons compuestos. En el año 170 es este canon, que es la lista más antigua del Nuevo Testamento que tenemos. 4 evangelios, libro de los Hechos incluidos en este canon, las 3 epístolas de Pablo incluidas, Judas, Primera y Segunda de Juan y Apocalipsis. Pero este canon no miraba el libro de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Tercera de Juan como libros inspirados por Dios. De nuevo, es otro dato histórico aquí. 2 más. El canon de Origen, año 250 después de Cristo, incluye el Antiguo Testamento, incluye los 27 libros del Nuevo Testamento, pero Origen, igual que Eusebio, usé Origen porque es más antes que Eusebio, ellos notan algo acerca del canon. Origen cree en estos libros como inspirados por Dios, pero él hace una distinción en los libros que han sido aceptados por la iglesia, o sea, por las iglesias que existían en este tiempo. Eusebio hace algo similar, y los libros disputados, que algunos todavía batallan, ¿será inspirado o no será inspirado? Como el libro de Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Pero Origen también, cuando tú lees sus comentarios y sus escritos, él a veces cita, por ejemplo, el Didaqué, que es otro documento histórico. Él lo cita a veces como palabra de Dios, inspirada por Dios. Él cita el Shepherd de Hermas, otro escrito muy antiguo del primer siglo, como palabra inspirada por Dios. Aunque no los incluye en su canon en sí, cuando lees más de sus escritos, Origen habla de una manera donde ve a otros libros, incluyendo los libros apócrifos, como inspirados por Dios. De nuevo, bear with me, diríamos en inglés, porque esto ahorita va a tener más sentido de lo que quiero ir enseñando en estas semanas. Atanasio de Alejandría es en sí el primero que nos da por primera vez los 27 libros del Nuevo Testamento. Es el año 367 después de Cristo. Atanasio también es una figura importante en Nicea por sus creencias en contra de Ario y sus posturas acerca de Cristo. Pero él nos da por primera vez los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero aquí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, él excluye Esther, agrega a Baruch, la epístola de Jeremías en su Antiguo Testamento. De nuevo, yo lo que quiero que vea es cómo la iglesia va pensando en estos libros. Pero en base a esta lista de Atanasio, finalmente, no en Nicea, sino aún después, hablando de
un concilio, el Sínodo de Gipón, 393 después de Cristo, nos da la lista oficial que tenemos hoy. Ellos incluyen los libros apócrifos como inspirados por Dios y luego un concilio después donde están todos los obispos, porque en el de Gipón no todos están, pero en el 97 están todos, y el concilio de Cartagena afirma lo que el Sínodo de Gipón había afirmado en cuanto a los libros canónicos. La iglesia protestante en el siglo XVI, muchos años después, va a excluir los libros apócrifos que la Iglesia Católica Romana había tomado como libros inspirados por Dios. Ahora, la pregunta es, viendo este relato histórico, y aún no estoy hablando de algunos que ni hicieron canon, simplemente están pensando y citando ciertos libros desde el primer siglo como inspirados por Dios. Muchos de los padres de la iglesia, aunque no estaban tratando de producir un canon oficial, nos dan la idea de qué ellos consideraban como canónico y qué no, como algo inspirado por Dios o no. De nuevo, hay muchos más ejemplos aún antes del canon muratoráneo, pero el punto aquí que quiero que vea es cómo nosotros llegamos a entender esto. Y para ello, quiero que usted vea qué es lo que está haciendo la iglesia primitiva en estos años. Para ello, ¿qué es entonces canonicidad? Cuando hablamos de canon, ¿qué se refiere el canon? Hay dos posturas aquí. Esto lo va a recordar cuando hablé de la autoridad de Dios, pero una definición básica, si usted pone en Google qué es canonicidad, le va a dar una definición muy similar a esta. Yo sé, porque esta es la definición que Google me dio, que Gemini me dio. El AI, la inteligencia artificial de Google. Es el reconocimiento, y aquí es algo clave, eclesiástico, de que ciertos libros fueron divinamente inspirados, constituyendo la regla de fe y autoridad final para la iglesia, es decir, la Biblia. En otras palabras, la idea aquí del canon, y muchos lo definen de esta manera, es que alguien, ya sea un concilio, una iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, que es lo que argumentan, ¿cómo sabemos nosotros que los libros que la Iglesia Católica son inspirados por Dios? Su argumento es porque un concilio lo determinó. Y esa es la idea. Hay un reconocimiento eclesiástico, esa es la frase que quiero que usted entienda aquí, reconocimiento eclesiástico que ha dicho estos libros son inspirados por Dios. Y muchos cristianos evangélicos tienen esa misma idea. Mi argumento en estas semanas va a ser no un reconocimiento eclesiástico. Nadie reconoce que la Biblia es autoritaria. Nosotros no tenemos esa autoridad, sino una recepción inmediata. Esta es mi postura y no es mía, es la de Michael J. Kruger, es un erudito muy recién. Hay otro famoso que por las redes se ha hecho más famoso después de Michael J. Kruger, que es Wesley Huff, que argumenta lo mismo, pero Michael J. Kruger es el primero de pensar en el canon bíblico de una manera no histórica, sino de la Biblia misma, y argumenta en el sentido de que hay una recepción inmediata, porque en la misma Biblia vemos recepción inmediata. Nosotros podemos estar seguros de que los libros que tenemos son realmente inspirados por Dios. Y de nuevo, esta es la diferencia que quiero que entienda bajo estas dos posturas. Pero ¿qué es en sí el canon? El canon viene de una palabra griega que en su original se refiere a vara o caña. Y dado a que las varas en el mundo del primer siglo se utilizaban con frecuencia como medir, la palabra empezó a transmitir la idea de norma o regla. En otras palabras, aún estos canons que se establecen a través de la historia
No es que alguien, y esto es la manera errónea de pensar, no piense que alguien dice, bueno, me gusta el nombre Timoteo, bíblico. Tito no mucho, no bíblico. No es lo que están haciendo. Hay ciertas reglas, hay ciertas normas que ellos están usando para ver si realmente el texto puede ser recibido como inspirado por Dios. No afirmado, sino recibido. El doctor John, bueno, aquí está la definición de Norman Geisler, es un apologista. Él dice que la canonicidad es la disciplina que se ocupa del reconocimiento y recopilación de los libros inspirados por Dios. Me gusta más esta definición de John MacArthur, va muy apegada a lo que yo quiero hablar en estas semanas, pero él dice, el canon es una colección de escritos que tienen autoridad divina, y aquí está la clave, no es la iglesia ni el pueblo de Dios que determina qué libros están inspirados por Dios y por lo tanto forman parte de la escritura. El argumento de MacArthur es simple y es que nosotros no tenemos la autoridad para decir qué libros son inspirados y qué libros no. No puse la cita completa, pero él sigue diciendo, el pueblo de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento y Israel en el Antiguo Testamento se limita a reconocer la autoridad presente en esos escritos. Y de nuevo, MacArthur aquí está siguiendo la idea de Michael J. Kruger, que es una recepción inmediata. Kruger tiene un libro que habla acerca de esto, donde él habla del modelo de autenticación propia. Y yo me baso en ese libro mucho porque nos ayuda a entender por qué podemos ver en la Biblia cuáles libros son inspirados y de nuevo tienen que ver con la inspiración inmediata o la recepción inmediata de la iglesia. Cuando hablamos del canon, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es la regla que aún en el Antiguo Testamento personas estaban pensando para decir, este libro realmente es inspirado por Dios? Tres cosas que quiero que vean. La primera es, hay una naturaleza profética en estos escritos. Y a lo que me refiero aquí es libros que se transmitieron a través de revelaciones proféticas y fueron confirmados por su audiencia. Ahorita voy a definir un poco más a qué me refiero con esto, pero, por ejemplo, Moisés, ¿ok? Moisés sube ¿a cuál monte? ¿Alguien se recuerda? Al monte Sinaí, recibe palabra de Dios. Moisés baja del monte, da esta revelación al pueblo: no tendrás ídolos, no matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hizo su audiencia? ¿Lo recibió o no lo recibió? No que obedeció, esa es otra cosa. ¿Recibió las instrucciones de Moisés, sí o no? Sí. Nadie dijo, no, Moisés, Dios no te habló, Dios no te dijo. No, el pueblo hasta tenía miedo de subir al monte de Sión. O sea, a esto es lo que me refiero. Dios le habla a su profeta Moisés. Moisés es tipo figura profética, es sacerdote también, tiene varios ministerios. Pero Moisés baja y como profeta da una nueva revelación acerca de Dios, de lo que le agrada a Dios, de lo que no le agrada a Dios. Y esa revelación fue confirmada por esa audiencia. Fue recepción inmediata. Nadie empieza a cuestionar si lo que Moisés ha dicho realmente viene acerca de Dios. Esto lo vemos con Samuel. Él da profecías, unge a reyes. Nadie cuestiona si lo que Samuel está diciendo como profeta realmente es palabra de Dios o no. No, hay una recepción inmediata porque hay una naturaleza profética de lo que ellos están diciendo en cuanto a la
revelación. Y esto podemos decir lo mismo de los profetas mayores y la sección de los profetas mayores en nuestro canon bíblico. Y podemos decir lo mismo acerca de la recepción inmediata de los profetas menores. Y ahorita esto va a ir ligado con otro aspecto. Pero por ejemplo, ¿alguien ha escuchado? Y ahorita va a ser un ejercicio en base a esto. ¿Pero alguien ha escuchado el libro de Enoc? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Ahí creo que son 3. Enoc, primera de Enoc, segunda de Enoc y tercera de Enoc. Si no me equivoco, son 3 libros. Pero lo que quiero que entienda aquí es, este libro es un libro que existe en el tiempo de otros libros. La pregunta es, ¿por qué aún los judíos mismos nunca vieron el libro de Enoc como un libro inspirado por Dios? Y en parte es porque cuando hablamos de estos escritos que son confirmados por su audiencia, ¿cuál es el problema con el libro de Enoc? Choca con las doctrinas centrales del Antiguo Testamento. En parte sí, pero aún antes de leer el libro, ¿cuál es el problema con el libro de Enoc? No tenemos certeza que lo haya escrito, ¿no? Ya, Enoc, si lees Génesis, ¿fue qué? Se lo llevó a Dios hace mucho. Sabemos que este libro no fue escrito por Enoc. Y por lo tanto los judíos, debido a que no saben en sí quién fue su escritor, no pueden recibir inmediatamente porque no saben de dónde viene esta naturaleza profética. ¿Conocían a Moisés? Sí. ¿Conocían a Moisés como un verdadero profeta? Sí. ¿Conocían a Samuel? Sí. ¿Lo conocían como un verdadero profeta? Sí. Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. A esto es lo que me refiero con la naturaleza profética. Lo mismo viene con los libros apócrifos. Tienen mucha historia, pero los judíos del Antiguo Testamento o del tiempo que se están escribiendo estos libros nunca vieron a esos autores como una voz profética dando revelación acerca de Dios. Yo argumentaría, los vieron más como historiadores que como portavoces de una revelación profética dada por Dios. Canon del Antiguo Testamento, esta es la primera regla. Esta es la vara de medir. ¿Qué naturaleza profética hay y cómo podemos autentificar en el sentido en base al profeta si realmente el profeta está profetizando palabra de Dios? Y por eso es, y no debería de haber usado la palabra confirmado, y ahorita lo vi, me refiero más a recibido por su audiencia. Y en el caso de la naturaleza profética, estos libros no son recibidos como una palabra profética o revelación acerca de Dios. Los otros libros que tenemos en el Antiguo Testamento, sí, ahorita lo va a ver más allá. Pero, segunda categoría. La segunda regla del canon del Antiguo Testamento es una naturaleza veraz. Libros que no contradicían los demás escritos de las Escrituras, ni los que esto dicen sobre Dios. Quiero que hagamos un ejercicio aquí. Se me olvidó pasar su guía, pero déjeme hacerlo ahorita y espero que alcancen para todos. Pensé que por el viento que venía, sí, si me ayudas a pasarlas, pensé que no alcanzaría para todos, pero yo lo que quiero que haga, ignore la parte de números, ahorita voy a regresar ahí, se me olvidó que tenía eso ahí, pero ahorita voy a regresar ahí. Vaya a la parte de abajo, hay 2 pasajes, Judith 1:1. Yo quiero que usted lea el escrito ahí, yo se lo puse porque sé que nadie tiene el libro de Judith en su Biblia, espero que no, pero yo le estoy poniendo el verso. Quiero que usted compare lo que dice Judith 1:1 y luego vaya a Daniel, y si quiere puede ir a Segunda de Reyes 24:1 también, pero basta con Daniel 1:1 y solo quiero ver si puede notar la diferencia. Y luego quiero que lea toda esa sección de Macabeos, lea Hebreos 9:27 y quiero que si también usted me puede dar la diferencia entre esos 2 libros. Sí. Por ejemplo, en el caso que tengo la Reina
No, yo te lo puse en la guía. O sea, voy a comparar el texto de Daniel con este. Con ese escrito, sí. No, nadie debería de tener el libro de Judith, al menos que alguien tenga una Biblia católica, y entonces ahí sí tienen el libro de Judith. Y sí, déjenme orar por usted. No se crean, son bromas. Ok, vamos todos a Daniel 1:1. Y yo voy a leerle lo que dice Judith 1:1 y así los de la grabación pueden escucharlo también. Judith 1:1 dice: cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital, Arfaxad, era rey de los medos en Ecbatana. Ok, ¿alguien puede leer Daniel 1:1? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en estos dos textos? La diferencia primordial. Sí, Manuel. Que históricamente Nabucodonosor fue rey de Babilonia y no de Nínive. Y no de Nínive, sí. O sea, Judith dice que el reino y el reinado de Nabucodonosor está sobre los asirios en Nínive, su capital. Usted no va a encontrar a ningún erudito que pueda verificar esto. Usted no va a encontrar a ningún historiador que pueda verificar esto por el simple hecho de que no es un dato histórico verdadero. Ahora, ahora va a entender por qué pasamos tanto tiempo en la inerrancia. Nosotros definimos, si la Biblia es inspirada por Dios, definimos que todo texto bíblico en su original debe estar ¿sin qué? Sin error. Y aquí hay un error geográfico y hay un error histórico. Y por lo tanto, nosotros no podemos afirmar o ver a Judith como un libro inspirado por Dios, aunque un concilio o una iglesia diga este libro es inspirado por Dios. De nuevo, es parte de la razón por la cual los judíos no reciben este libro inmediatamente como palabra inspirada por Dios. Ahora, segundo aspecto, mucho más largo, de nuevo para la grabación, le voy a leer lo que dice Segunda de Macabeos. Este relato es un relato de Judas de Macabeos que va a ser un sacrificio, y dice el pasaje lo siguiente: Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnía, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Ok, ¿entendieron? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está haciendo Judas en este pasaje? Sí, orando a Dios
intercediendo a Dios no solo por los muertos, pero específicamente ¿para qué? ¿Para qué suceda de los muertos? Que sus pecados sean perdonados. Ahora puede usted entender por qué en el siglo XVI y Martín Lutero hay una enseñanza de, como dice aquí, hasta dieron ofrenda a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué la iglesia católica adopta no solo una idea del purgatorio? Porque su teología del pecado es una en la cual uno puede, aún después de la muerte, ser redimido por su pecado, pero aún más allá, porque pueden enseñar la enseñanza de las indulgencias, que tú puedes dar ofrendas y pagar por el pecado. Todo esto por este escrito. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Capítulo 9, verso 27. Si alguien sería tan amable de leerlo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok. ¿Notan la diferencia? Hebreos nos dice, usted muere una vez, no hay purgatorio, no hay redención por tus por tus pecados, tampoco para tus pecados, la redención es para nosotros, pero para tus pecados después de la muerte, la palabra es clara de que después de la muerte estás en el juicio. Hay un tribunal y dependiendo de cómo viviste la vida vas a estar en uno o en el otro. Hay dos tribunales, pero dependiendo de cómo viviste tu vida vas a estar en uno o el otro. Pero el texto bíblico es claro. Nunca vas a encontrar en la Biblia un pasaje donde afirma el poder orar por el muerto, el poder redimir al muerto, el poder hacer sacrificios para la redención de aquellos que han muerto en su pecado. Y de nuevo aquí ahora estamos entrando en las categorías doctrinales, donde hay una contradicción entre Hebreos, que la Iglesia Católica dice es un libro inspirado por Dios, y lo que enseña Macabeos aquí, que aún el mismo libro de Macabeos afirma que la acción que él hizo fue una acción buena. Breves ejemplos de muchos que podemos ver acerca de por qué los judíos no afirmaron estos libros como inspirados por Dios. No hay una veracidad, no hay una naturaleza veraz en estos libros. La tercera es lo que yo estoy argumentando: hay una recepción inmediata, que hay libros que han sido recibidos inmediatamente como palabra inspirada por Dios. Por ejemplo, Éxodo 24, 3 al 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo, note aquí, respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero note, Moisés viene y cuenta, y la gente recibe las palabras que él contó como palabras ¿de quién? De Jehová. Wow, what's going on here? Ok, dije yo, ¿qué pasó ahí? Ok, yo creo que lo tengo que hacer aquí. Voy a poner deny. Ok, ahí estamos. Sorry, ok. Para que no esté ahí. Otro ejemplo, hay varios, muy rápido, usted puede apuntarlo allí en sus notas. Josué, ahora ya no Moisés, otro personaje. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Ok, note, Josué hizo esto. Y escribió Josué estas palabras en el libro, ¿dónde? De la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Ahora, no puse el resto del pasaje, pero si no me cree, vaya a su casa y léalo. Nunca va a encontrar que el pueblo dijo: hey, espérate, Josué, ¿por qué estás poniendo tus palabras en el libro de la ley de Dios? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque reconocen que Josué y las palabras que él están enseñando, de nuevo,
recepción inmediata son las enseñanzas ¿de quién? De Dios. Por eso tenemos el libro de Josué. Hay una recepción inmediata en cuanto a esto. Otro ejemplo más. Se lo voy a, para que salga de aquí bien martillado de que no son mis palabras, no es una postura, es lo que la Biblia misma presenta de sí mismo. Primera de Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió ¿dónde? En un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y de nuevo, esta es la ocasión donde Samuel unge a Saúl. Bueno, no lo unge, pero llama a Saúl para ser rey. Y el pueblo se alegra. O sea, no me tiene que creer, léalo. Nunca va a ver que el pueblo diga, hey, Samuel, ¿por qué tú estás escribiendo esto en el libro? ¿Por qué estás dándonos estas instrucciones y las estás presentando delante de Jehová? Nunca va a haber eso porque de nuevo hay recepción inmediata. Que lo que Samuel ha escrito es realmente las instrucciones de Dios. Va más allá. Profeta Jeremías. Profeta Jeremías vive en un tiempo donde hay otros profetas que son contemporáneos con él. Noten de nuevo, ¿por qué afirmamos nosotros estos libros? Bueno, en parte porque Jeremías, siendo profeta de Dios, afirma las enseñanzas de Miqueas. Nota lo que dice Jeremías 26:18. Miqueas de Moseret profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esto es lo que quiero que entienda. Jeremías está tomando los escritos de Miqueas de la misma manera como yo voy a tomar el evangelio de Mateo el domingo o como el pastor Héctor lo hizo el domingo pasado. Vamos a leer ese escrito y vamos a enseñar ese escrito como palabra de ¿quién? De Dios. Y Jeremías está haciendo lo mismo con las profecías de Miqueas, con los escritos que él tiene de las profecías de Miqueas. Está usando esas profecías para mostrar y predicar acerca de lo que Dios ha dicho. De nuevo, recepción inmediata. Es lo que quiero que usted vaya entendiendo. ¿Por qué la iglesia afirma estos libros? Porque hay una recepción inmediata. No es porque los hombres en el cuarto siglo o en el quinto siglo o en el siglo XVI dijeron estos libros sí y estos libros no. Es porque la misma Biblia está autenticando cuáles son los libros inspirados por Dios. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta ¿quién? Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta es la porción donde en Jeremías la palabra dice, yo conozco tus pensamientos y mis pensamientos no son los tuyos, son pensamientos para bien o para mal, que muchos dicen, oh ya, el cristiano no va a sufrir en victoria, tú vas a vivir en sanidad, en prosperidad. El problema es que el verso después dice, oh, pero antes de esto, ¿qué es los planes buenos que Dios tiene? 70 años bajo el cautiverio de Babilonia. Y nadie dice amén a eso. Pero en el contexto de Jeremías, esos son los planes para bien. Sufrimiento, cautiverio. ¿Por qué? Porque luego eso te va a llevar al arrepentimiento. Eso va a regresar a Israel a los caminos del Señor. Pero el punto aquí, para no desviarme tanto, es Daniel vea la profecía de Jeremías y la ve como palabra de Dios. Enseña las profecías de Jeremías. Ok. Esto es lo que me refiero con la regla que nosotros estamos buscando en cuanto al canon bíblico. De nuevo, solo para que le recuerde de esto. Me fui mucho. Quiero recordarle de las tres aspectos, o una naturaleza profética, veraz e inmediata. Esa es la regla del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué afirmamos o por qué recibimos, mejor dicho, y entendemos que estos libros son inspirados por Dios? Pero hay algo más que quiero que vea.
El problema tal vez que usted dirá, si es como yo en mis tiempos de juventud, pero ¿qué de los salmos? ¿Qué del resto de los libros del Antiguo Testamento? ¿Hay más textos que afirman esto? La respuesta es sí. ¿De dónde vienen los libros apócrifos? ¿Y por qué el dilema de los libros apócrifos? No quiero entrar mucho en detalle aquí porque quiero llegar a algo más. Tal vez la próxima semana hablemos más en detalle de esto. Pero la Septuaginta, lo que quiero que sepa es la traducción griega del Antiguo Testamento, y la Septuaginta añade a estos libros en su traducción, estos 14 libros, y los incluye en su cánones. Y a lo que me refiero aquí es que en el tiempo de Jesús, Jesús conocía estos libros. Los apóstoles en el tiempo de Jesús conocían estos libros. La pregunta del millón es, si estos libros existían y eran conocidos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, ¿por qué no están en nuestra Biblia? Por otro aspecto, en cuanto al Antiguo Testamento, no los ponemos en primer lugar porque Jesús, y usted va a notar esto a través del Nuevo Testamento, cuando Jesús quiere verificar algo, lo estamos viendo en el libro de Mateo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Cuando Jesús quiere enseñar teología aún de la salvación, se regresa ¿a dónde? Al canon anterior, al Antiguo Testamento. Y sin embargo, nunca, repito, se lo voy a decir en inglés, never, para los que hablan inglés, nunca cita Jesús ni los apóstoles ninguno de estos libros. Y ahora, esto nos ayuda, el hecho de que esto sucede nos ayuda porque lo que muchos tratan de argumentar, y ya no tanto por la evidencia histórica, es que si no tenían estos libros. Hermanos, los tenían, circulaban. O sea, la Septuaginta era muy popular en el tiempo de Jesús. Es más, es tan popular en el tiempo de Jesús y de los apóstoles que nosotros podemos ver y saber cuándo los apóstoles están citando los pasajes del Antiguo Testamento y cuándo los apóstoles están citando la traducción de la Septuaginta. Es tan común la Septuaginta en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Pero en primer lugar, nosotros no creemos en estos libros como inspirados por Dios porque Jesús ni los apóstoles creen que son inspirados por Dios. Más allá de, es que los judíos, porque si nos quedamos con los judíos, usted va a decir, bueno, los judíos no creen en Jesús. Vamos a creerlo. No, el punto aquí es, más que ese dato histórico de los judíos nunca recibirlo inmediatamente como palabra inspirada por Dios, Jesús y los apóstoles tampoco lo ven como algo inspirado por Dios. Ahora, ¿qué del resto del Antiguo Testamento? Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. En una conferencia de bibliología hace unos años atrás, con otras personas mucho más inteligentes que yo prediqué de este pasaje para no solo mostrar el Antiguo Testamento, pero lo voy a utilizar también en unas semanas adelante para verificar, o para mostrarle, no verificar, pero para mostrarle por qué de aquí podemos entender cómo llegamos al Nuevo Testamento. Pero Lucas 24, versículos 44 y 45. Se lo voy a leer. Este es Jesús hablando, como sabemos, letras rojas. No se crea, pero sí es Jesús hablando. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, o sea, todo lo que está escrito de mí. Aquí está el canon de Jesús. La ley de Moisés, ¿qué dice? Los profetas, ¿y en qué? En los salmos. Ok. Y entonces, verso 45, abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y voy a parar ahí. En unas semanas más vamos a ver el resto de este pasaje para ver por qué podemos con confianza recibir también el Nuevo Testamento. Pero aquí Jesús dice, todo lo que está escrito de mí, y nos da su canon. Moisés, profetas, salmos. Ok, esta es la segunda regla o segunda razón por la cual nosotros podemos afirmar el Antiguo Testamento, es porque Jesús mismo nos da su canon. Pero, ¿a qué se refiere esto? Bueno, aquí está
la diferencia entre nuestro canon, que tiene su, como le mostré en otra clase anterior, hay una razón por la cual nuestros libros están compuestos de la manera que están compuestos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia hebrea tiene otra composición muy distinta. Y va a notar aquí, la ley, que es el Torá, los profetas, que es conocido como el Nebim, es la palabra hebrea para profetas. Y luego Jesús dice los salmos. Y entonces diríamos, ok, Jesús no cree que la sección del Ketuvim es inspirada por Dios. Excepto que en el Antiguo Testamento los judíos, rabínicos, eruditos, hacían una de dos cosas. O decían, estoy leyendo el Ketuvim, o a veces hacían referencia al primer libro de la sección del Ketuvim para referirse a toda la sección de esa porción del Antiguo Testamento. En este sentido, lo que quiero que vea es que cuando Jesús dice los salmos, no solo se está refiriendo a los salmos, igual que los rabínicos de su día y los eruditos de su día y aún los fariseos de su día. Jesús está usando los salmos como el libro primordial para el resto de la sección del Ketuvim. Entonces, lo que yo quiero que usted vea, hermanos, en esta tarde es Jesús mismo dice, estos libros hablaron de ¿qué? De mí. Revelaron de mí. Es la razón, de nuevo repito, por la cual Jesús nunca cita los libros apócrifos. Jesús sabía que la Septuaginta existía. Jesús conocía estos libros. Los apóstoles también conocían estos libros. Sin embargo, nunca dicen escrito está y se refieren a esos libros. Esa es la razón mayor, hermanos, por la cual tú y yo no afirmamos esos libros inspirados por Dios y afirmamos los libros que tenemos del Antiguo Testamento inspirados por Dios, porque hermanos, yo no sé más que Jesús. Y yo no soy más sabio que Pablo y no soy más sabio que los apóstoles y los discípulos de Jesús. Eso es lo que yo quiero que usted tenga en mente. Ahora, una cosa más que quiero que veamos. Está en su guía, lo vamos a hacer juntos por el tiempo, pero vaya conmigo al Números, capítulo 21:4, y le voy a hacer una pregunta y lo voy a dejar, no sé si es ofensiva la expresión, pero picado. Si es ofensiva, perdónenme, no sé si es ofensiva, pero he escuchado a muchos mexicanos decirla, pero si entienden con eso, lo voy a dejar como que ni va a dormir esta noche, por lo que le voy a hacer ahorita. Pero alguien lea Números capítulo 21, verso 4, y si alguien puede ir encontrando el Josué 10:13 y así. Pero si alguien puede leer Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ok, perdón, era 21:14, sorry. Yes. 21:14, sorry. Ajá. So 21:14 nos dice el libro de las batallas de Jehová, y Números cita ese libro. So si quiere poner ahí en su guía, puede poner el libro de las batallas de Jehová. ¿Alguien tiene Josué 10:13? Ok, si lo puede leer así en voz alta. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Perfecto. Puede ahí escribir Josué 10:13, el libro de Jacer. Ok. Judas 1:14 al 15. ¿Alguien puede leer? Judas está en el Nuevo Testamento. Yo me lo pasé.
Judas 1, 14 y 15. Se lo voy a leer, ya lo tengo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Solo quiero mostrarle que Judas cita primera de Enoc 1:9 para hacer un aspecto de el juicio de Dios que vendrá en el último día. Pero voy a ignorar eso por este momento porque ya vimos que por qué no está en la Biblia o inspirado por Dios, porque sabemos que Enoc no es el escritor. Pero una más, 1 Corintios 5:9. Y le voy a hacer una pregunta y luego lo voy a dejar así en el aire para que siga viniendo. Sí. Yep, léalo. Sí, léalo. Escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Yep. Los he escrito por carta, o como dice la Nueva de las Américas, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Es decir, la primera carta de Corintios no es la primera carta de Corintios. Esta es la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche, y lo voy a dejar con esto. Si nosotros, en un futuro, llegara alguien a excavar el libro de las batallas de Jehová, si alguien llegara a excavar, encontrar el libro de Jaser, si alguien llegara a encontrar los escritos de Primera de Corintios, que Pablo hace referencia aquí, la primera carta a los Corintios, antes de Primera de Corintios, la que tenemos nosotros, deberíamos de incluirlos en la Biblia. ¿Quién dice sí? No me conteste. ¿Quién dice no? No me conteste. La pregunta que yo quiero que usted se haga o que vaya pensando en cuanto a lo que yo quiero argumentar, en cuanto a recepción inmediata, es porque claramente el autor de Números, que es Moisés, está haciendo referencia a este libro. Josué hace referencia al libro de Jaser, y Pablo mismo dice: hey, yo les escribí una carta anterior. La pregunta es, si se llegaran a encontrar y autentificar que realmente son verdaderamente libros que fueron escritos en ese tiempo, deberíamos, después de tantos años, incluirlos en el canon bíblico. Esa es la pregunta que yo quiero dejarle en esta noche.